10:34 de la mañana, momento de presentar nuestro bloque de salud y como nos preocupamos mucho por ustedes, siempre estamos desarrollando diversos temas. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Seguramente se pregunta entre migraña y dolor de cabeza y es fundamental saberlo porque si queremos tratarlo, diagnosticarlo, pues anote lo que justamente nos va a decir ahora la doctora Patricia Aldana, neuróloga, quien ya está aquí en el estudio del día. Bienvenida. Hola, Sofi, buenos días. Gracias por la invitación. No, a usted, doctora Aldana. Bueno, la primera pregunta, la diferencia entre ambas cosas. Bueno, en realidad no hay una diferencia, ¿no? La migraña es un tipo de dolor de cabeza que podría confundirse tal vez con otros dolores de cabeza de múltiples causas, pero está dentro del tipo de dolores. ¿Y cuáles son los síntomas, por ejemplo, más comunes de una migraña? Porque en el dolor de cabeza es el dolor, ¿no? Evidentemente. Ya. El dolor de cabeza más frecuente es el tipo tensional, ¿no? El que todos tenemos o la mayoría por el día a día, el estrés, el tráfico, etcétera. Es un dolor que se da en toda la cabeza como una sensación de casco, de presión, ¿no? Pero que no cumple los criterios de migraña. Ahora, ¿cómo es una migraña? La migraña generalmente se da en un lado de la cabeza, por eso se dice que es unilateral. No es un peso, sino es pulsátil. Es como algo que hinca, ¿no? Que hinca. Tiene una duración entre 4 a 72 horas, de al menos 5 episodios en un mes. Y generalmente se asocia a fotofobia, sensación de malestar con la luz o con el sonido intenso, ¿no? Y náuseas. Correcto. Y seguramente para distinguir y diferenciarlo, usted me decía algo muy importante previo a la entrevista. El dolor de cabeza puede durar muy corto tiempo, pero la migraña sí tiene una persistencia hasta de 72 horas, me dijo. Sí. ¡Wow! Tenemos ahí dos tipos de migraña, ¿no? La migraña, la más frecuente, que es sin aura, el 85% de pacientes entre 4 a 72 horas, o sea, más o menos considerable, ¿no? Y la que es con aura, o sea, antes de que empiece el dolor, el paciente ve lucecitas, percibe olores, sensaciones, su cuerpo le avisa. Esa es de 5 a 60 minutos. ¿Y estos dolores agudos pueden aparecer de repente? ¿Es un tema congénito la migraña? ¿Se puede desarrollar con el tiempo? ¿Hay algo que lo cause? Bueno, hay varios factores de riesgo que pueden predisponer a que un paciente desarrolle migraña. Por ejemplo, el sexo femenino, ¿no? Las damas estamos premiadas, somos más propensas a desarrollar migraña y existe una agregación familiar, ¿no? Generalmente hay una agregación por la línea materna para poder desarrollar esta patología. En los varones también hay migraña, no significa que no haya, sino que es mucho menos frecuente. ¿Y hay una manera de evitar desarrollarla? No necesariamente, porque es algo incidental, idiopático. Yo no puedo, digamos, prevenir que en algún momento de mi vida se me desarrolle este cuadro clínico, ¿no? Pero sí se puede controlar, hay un tratamiento, me imagino. Sí. Tenemos un abanico de posibilidades para poder manejar las crisis de migraña, el estado migrañoso o la migraña crónica, porque hay varios tipos también de tratamientos de acuerdo a la duración y a las características de los síntomas, ¿no? ¿Y nos podría hablar de los tipos de migraña en todo caso? Sí, claro, es lo que había mencionado. Tenemos la que no tiene aura, que es la clásica, 85% de pacientes que debutan ya con el dolor, no hay un aviso del cuerpo. Y el 15% tienen aura, aviso. O sea, la más frecuente aura sensorial visual, las fotopsias. El paciente empieza a ver lucecitas, ve chispitas, ¿no? Y él ya sabe, o ella ya sabe, de que eso es el pródromo para que desarrolle el dolor de cabeza. Correcto. Ahora, la migraña no solamente es ese fuerte dolor de cabeza que se puede prolongar hasta 72 horas. Puede también causar náuseas, vómitos. ¿Qué otro tipo de dolencias en el cuerpo? Sí, las náuseas y los vómitos son parte del cuadro clínico de la migraña y se generan no solamente como un síntoma asociado al dolor, ¿no? Justamente ahí tenemos... Esa gráfica nos podría... Exacto. Entonces, en este gráfico se resume, porque es un poco extenso, se resume cuál es la causa por la cual se desarrollan las náuseas, ¿no? En la migraña. Por ejemplo,
se activan ciertas áreas de una zona que se llama tronco encefálico, que ahí tenemos el área póstrema o el núcleo del tracto solitario, se activan. Son áreas que controlan esta sensación de náuseas y vómitos. Segundo mecanismo, las fluctuaciones en los niveles de serotonina, ¿no? Neurotransmisor que tiene efecto no solamente en el cerebro, o sea, control en el sistema nervioso central, sino también en el tracto gastrointestinal. Además, existe también la liberación de ciertas sustancias en las partes terminales del núcleo trigémino, del nervio trigémino, y retraso del vaciamiento gástrico. Todo esto que he mencionado al unísono son responsables estos mecanismos de que por qué ese paciente va a tener náuseas. O sea, no solamente tengo náuseas porque tengo dolor, tengo tanto dolor que vomito, no, sino hay muchos mecanismos implicados. Bueno, pero ¿cómo tratarlo en sí? Ya. El tratamiento depende de qué tipo de migraña tenga o de cuánto dure un episodio, ¿no? Si solamente voy a aliviar el dolor porque no es tan frecuente o no es incapacitante para mis actividades de la vida diaria, analgésicos. Tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, una escala básica de analgesia que va a empezar siempre con paracetamol, aunque el paracetamol está un poco venido abajo, ¿no? por el sobreuso, luego vamos a los AINES, los triptanes, la ergotamina, etcétera, ¿no? Pero si estamos ante un cuadro que ya necesita prevención, vamos a usar otro tipo de fármacos, y ahí viene la atención especializada del neurólogo, ¿no? Damos, por ejemplo, fármacos antiepilépticos, antidepresivos. Hay una serie de fármacos que vamos a individualizar. No, el tratamiento para migraña no es igual para todos. Cada paciente es una historia distinta. ¿Y este tratamiento a largo plazo puede generar en el paciente ya no sufrir más migraña o para tratar de calmar por el momento? Realmente aquí no es muy alentador decir que la migraña se cura, porque no se cura. Se controlan los síntomas, sí, existe lo que se llama periodo de libertad de crisis, pero hay probabilidad de que la migraña retorne, ¿no? Ahora, también hay un tratamiento, los tratamientos ya más actuales, a largo plazo, lo que es la migraña crónica. Por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no? Que actualmente se usa mucho en el tema estético. Nosotros los neurólogos también realizamos la aplicación de toxina botulínica en el cuero cabelludo, en ciertas zonas, para tratar migraña crónica. Claro, y ahora una pregunta que leía mucho en redes sociales, ¿no? ¿El síntoma que te genera ese dolor de cabeza tan fuerte como es la migraña puede confundirse, por ejemplo, con un tumor cerebral? Sí, es una pregunta súper frecuente también en la consulta, ¿no? De hecho, es como que muy temido la diferencia entre migraña tumor o también migraña neurisma, ¿no? Por ahí van las cosas. Exacto. Sí, es súper frecuente la pregunta y ahí voy. Sí podrían confundirse, pero la conducta del paciente debería ser acudir al médico para poder examinarlo presencialmente, ¿no? Porque a veces existe también la telemedicina. Me voy a la farmacia y ya está. Exacto, la automedicación, y esa no es la solución. O sea, tenemos que examinarlo porque cuando un paciente tiene un tumor de cualquier etiología, el tumor puede estar en cualquier zona del cerebro y de acuerdo a la zona en la que se encuentre va a presentar manifestaciones clínicas distintas. En cambio, la migraña es mucho más característica, pero esa diferencia tiene que hacerse a través de un examen físico y obviamente lo vamos a complementar con una neuroimagen cerebral. Por ejemplo, una tomografía, que es lo básico. Claro que sí, qué importante, ¿no? Porque de hecho, imagínate, una persona va y creyendo que es un dolor de cabeza pues muy sutil, ¿no? Y termina siendo un tumor cerebral. Recomendaciones finales como neuróloga, por favor. Ya, las recomendaciones finales son, primero, como siempre digo, no automedicarnos. No podemos, si tenemos un dolor, solamente ir a la farmacia y comprar X medicamento para la migraña. No es correcto. Tenemos que pasar siempre una evaluación clínica, no minimizar los síntomas. No todos los pacientes somos iguales. Tengo muchos pacientes que toman el tratamiento que a su mamá le dan o que le dan a la tía y eso es completamente incorrecto. En internet, o que encontraron en TikTok. Así es. Exacto. No, por favor. Entonces, la recomendación es, ante un dolor de cabeza, acudir para ser evaluado. Doctora Aldana, para aquellas personas que quieran, por supuesto, hacer la consulta con usted, ¿algún número? Sí, el número es 993-083-755. Muchísimas gracias. Gracias, por acompañarnos aquí justamente en nuestro bloque de salud. 10:44, nos vamos a una pausa, regresamos en breve.